Seguimos en FM de las Sierras, la radio de la gente, bueno, como siempre, tratando de informar, en este caso en función de los trabajos que viene llevando adelante Secaitra, en todo lo que tiene que ver a cómo conducirnos, a las conductas que a veces no son tan tenidas en cuenta y en más de una oportunidad terminan en accidentes y en ciertas conductas que a veces se hacen cierto tipo de cultura. Hoy vamos a charlar acerca de las patentes tapadas o modificadas, donde de acuerdo al trabajo que ha venido haciendo Secaitra en este tema en particular, más de la mitad cree que son para evitar multas. Vamos a charlar, como siempre, con Facundo. Jaime, ¿cómo te va, Facundo? Muy buenas tardes. Buenas tardes para vos también. Yo me encuentro muy bien, gracias a Dios. Bueno, esto se ha hecho una cultura, es una avivada. ¿Cómo se lo califica? Bueno, ahí quizá diste con uno de los términos que a mí me gusta más desmitificar, ¿no? La cuestión de tapar patentes para mí no es una avivada, no es una picardía, no es un accionar inocente, se asemeja más a un accionar delictivo que a otra cosa. Lamentablemente este tipo de conducta se ha asimilado a lo largo de nuestra historia con como con una relación a la picardía. A mí me gusta siempre decir que yo me siento pícaro sacando un lateral rápido cuando juego un picado de fútbol 5 con mis amigos. Me parece que esto lo único que hace es generar una situación de inseguridad general, porque como bien decías, hay una gran porción de gente que dice que se tapan las patentes para evitar infracciones de tránsito, pero ojo, porque la segunda respuesta más elegida en esa consulta fue que también se vinculaba con ocultar otro tipo de delitos. Entonces, si cada uno que se cree pícaro viene a tapar las patentes, claramente imagínese que cada persona en nuestro país no salga a la calle con su documento de identidad identificatorio. Esto es algo similar, pero aplicado a los vehículos, ¿no? Es importante decir que la patente, la chapa de dominio, tiene estatus muy similar al del documento nacional de identidad. En algunos casos uno puede pensar que tapar patentes tiene que ver con tratar de ocultar alguna pista por algún hecho delictivo en particular que se ha cometido. Esto lo hemos visto en más de una ocasión, pero en otros casos pareciera que esto se ha formado una especie de cultura por poder zafar, por ser detectado, lógicamente, como el vehículo de uno, ¿no? Totalmente, pero de hecho yo lo que siempre recomiendo es toda esa energía que se coloca en la creatividad de ver cómo hacer para tapar una patente y que en caso de que un agente me detenga, poder explicarle que en realidad esa tapada no fue intencional. Yo creo que esa energía que se dedica debería dedicarse a tratar de ser un conocedor de las normas, un buen cumplidor de la ley y tratar de, insisto, generar una situación de mayor seguridad y no todo lo contrario. Quizá el dato de este estudio que es más relevante tiene que ver con lo siguiente. La ley de tránsito habla de tapar o adulterar patentes. La realidad es que estamos hablando siempre de la órbita contravencional, es decir, de las multas de tránsito, pero hay una conducta que es la de adulterar patentes, que para la ley argentina es más grave. Es tanto más grave que no solo será reprochable desde la órbita contravencional, es decir, que no solo me harán una infracción de tránsito, sino que muy posiblemente si constatan que yo le tapé una patita a una E para que simule ser una F, me van a iniciar una causa penal, es decir, ya nos corremos de la órbita contravencional, ya nos corremos de la multa de tránsito y muy posiblemente ese agente me va a labrar, además del acta de tránsito, me va a iniciar una causa penal. En muchos casos se ve que esto tiene que ver con tratar de zafar de la fotomulta, por ejemplo, ¿no? Sí, te digo más, en nuestro estudio nos dio que casi el 60% afirmó que consideraba que era la principal causal. Acá la realidad es que colocar una cintita o un sticker o cualquier cosa que invisibilice la chapa patente, insisto, va mucho más allá del evitar una multa. Se genera una situación de inseguridad que tiene que ver ya no con la seguridad vial, sino con la inseguridad en general, ¿no? Ahora, Facundo, se dan situaciones, especialmente en patentes viejas, donde ya sufren un desgaste. Aquel que tenga ese desgaste en una patente, digamos que sabe que puede ser punible, tendría que digamos, de alguna manera rehacer la letra o el número que se haya dañado. No, claro, si la patente ya sea por el paso del tiempo o inclusive por el uso puede sufrir un desgaste,
será obviamente responsabilidad del titular dominial de ese vehículo velar por tener una chapa identificatoria que se pueda observar con claridad, ¿no? O sea, no quiero decir que frente a un mínimo rayón ya deba haber que ir al registro y solicitar el duplicado de esa chapa, pero en cuestiones en donde vehículos con chapa antigua y que obviamente ya el transcurso del tiempo ha hecho merma en esa chapa, lo ideal sería obviamente que vaya al registro, que solicite el duplicado y lo coloque para que, insisto, se pueda visibilizar bien los datos de identificación de ese vehículo. O al menos imprimir de alguna manera como para que quede pegado en el vidrio que esa es la chapa patente que corresponde. Eso hay que, insisto, también tener muchos cuidados porque la norma no solo establece que la chapa patente debe estar visible, sino que debe estar colocada en el lugar para el cual la fabricación de ese vehículo lo dispuso, no en la luneta. A ver, también obviamente puede pasar que se nos caiga la patente, nos demos cuenta, y obviamente de forma ocasional colocarlo en la luneta, pero una vez que llego a destino, normalizarla. Esa debería ser la conducta, no tenerla un mes y medio, 2 en la luneta, porque por más de que esté visible, muy posiblemente si un agente me detiene, va a constatar que no está en el lugar correcto, también debe ir, insisto, en el lugar en la que ese auto o la fabricación de ese vehículo preveyó que iba a ir la patente. En función de cada una de las encuestas que ustedes hacen, siempre te pregunto lo mismo, pero digo que por no repetitivo deja de tener vigencia, ¿no? Esto de las franjas etarias en función del trabajo que ustedes hacen y que sabemos que siempre le permite tabular determinados datos que sirven de mucho, ¿no? Totalmente, no fue la excepción en este estudio. Te cuento que cuando le preguntamos a la gente si sabía de la prohibición de tapar o adulterar patentes, vimos un muy buen nivel de respuesta correcta, siendo prácticamente el 75% de los encuestados, pero cuando aislamos las edades, en esta pregunta en particular, nos encontramos que los mayores de 50 años, ese 75 lo transformaron en casi unanimidad, más del 90%, mientras que los menores de 29 mostraron un desconocimiento de la norma, llevando ese 75 a prácticamente un 60. Entonces, descender en prácticamente un 20% de la encuesta general, los menores de 29 años lamentablemente tendrán que reforzar ciertos contenidos y tratar de hacerse de más conocimiento, porque, insisto, esta encuesta no era, no prestaba a que haya mucha división en las respuestas. Es prácticamente lógico que haya una prohibición de tapar o adulterar patentes. Lo que pasa es que a veces en una mesa de café, cuando entras en este tipo de discusiones y hay menores, lo primero que te dicen, mirá, yo la tengo clara. Pero a veces tiene que ver, creo yo, también con, afortunadamente está el trabajo que están llevando adelante ustedes, de tratar de visibilizar las normas, ¿no? Y de visibilizar las culturas que no tendríamos que tener en este aspecto. Lamentablemente, como todo en seguridad vial, yo creo que los reales cambios se iniciarán cuando todos los individuos empecemos a tener una visión crítica de nuestro comportamiento. En este caso, yo creo que si bien no tiene que ver con un aspecto directamente relacionado con la conducción, tiene que ver con cómo nos concebimos como conductores. Es decir, quizá no es como otros estudios en donde hablamos de una conducta en particular, pero claramente alguien que tapa o adultera su patente ya sale de su casa y pone en marcha el auto sabiendo que muy posiblemente infrinja alguna norma. Entonces, ese es el cambio que tenemos que tener realmente, entender que más allá de la inseguridad que te comentaba que esto genera a niveles generales, entender que este comportamiento lo único que grafica es nuestro desinterés por tratar de ser cumplidores y de generar mayores situaciones de seguridad, que es lo que, insisto, cada día que salimos a la calle deberíamos tratar de generar. Una última, y que tiene que ver con los controles de tránsito. En la hipótesis de que te encuentren con que tenés adulterada la patente o quizá no en condiciones como para circular, ¿amerita el secuestro del vehículo en ese caso? No, es muy buena tu pregunta. La realidad es que las cuestiones que tienen que ver con las retenciones, ya sea retención vehicular, retención de documento, o sea, de la licencia, o retención del conductor, están taxativamente establecidas tanto en la Ley de Tránsito Nacional como en la provincial. ¿Qué significa esto? Que hay un listado de 6 o 7 conductas que son pasibles de retención, dentro de las cuales no se encuentra la adulteración o tapar una patente. Lo que sí va a hacer ese agente si me detiene es solicitarme que normalice la situación de esa patente para poder continuar con mi trayecto. No así retenérmelo porque, insisto, no está dentro de el listado taxativo de causales de retención en la ley.
¿Y es pasible de multa en ese caso? Sí, sí, señor, esto sí es pasible de multa, se encuentra en los plexos sancionatorios tanto de la ley provincial como de la ley nacional, así que seguramente la contravención, la multa de tránsito va a existir y va a ser labrada. Facundo, como siempre, un placer y seguiremos charlando de estos temas que tan bueno está, ¿no? Es decir, visibilizar las normativas y visibilizar qué piensa la gente a través de la encuesta que ustedes llevan a cabo. Te agradecemos la atención una vez más. Faltaba más, muchas gracias a ustedes por siempre tan buena predisposición y espero tengan un gran fin de semana. Saludos. Hasta luego.